aleluya, dice la Escritura como está escrita, aleluya, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 17, 22 y 23, dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Aleluya, bendito sea Cristo Jesús. Ya oramos por la palabra, así que mi amado hermano, aleluya, abramos nuestro corazón y que sea Dios hablando nuestras vidas, aleluya, porque no soy yo, no es el hombre, es el Espíritu Santo de Dios el que habla la vida del ser humano, hermanos. Entonces aquí estamos viendo el discurso que dio el apóstol Pablo en el Areópago, dice. ¿Y qué es el Areópago? El Areópago dice que era un tribunal, aleluya, en antigua Atenas, aleluya, donde se vigilaba el cumplimiento de las leyes, como quien dice, era un lugar donde se discutían cosas, aleluya, que eran, ¿cómo le podría decir? Eran como las leyes, algo importante, aleluya, donde se reunían. Ese era el Areópago, aleluya, un lugar donde se reunían, aleluya, y ahí fue donde el apóstol Pablo fue a dar el discurso. Pero para entrar en el tema de esta hora es al Dios no conocido. Ese es el tema que vamos a hablar hoy, al Dios no conocido. Entonces, si nos vamos más atrás, el apóstol Pablo estaba en Atenas, aleluya. Estaba ahí, dice, nos vamos a ir más atrás, en el versículo 16 de aquí mismo del capítulo 17, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién estaba esperando Pablo? Estaba esperando a Silas y a Timoteo, que iban a llegar también ahí a Atenas. Pero Pablo estaba ya en Atenas esperándolos, aleluya. Dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu, escúchese, enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría, aleluya. Mire, el apóstol Pablo estaba en Atenas y estaba viendo todo lo que se movía alrededor de Atenas, aleluya. Y Atenas, aleluya, ese lugar era un lugar, aleluya, muy religioso, lleno de idolatría. Y cuando el apóstol Pablo vio todo eso alrededor, dice que en su espíritu él se enardeció, algo dentro de él, aleluya, se enardeció, aleluya. Y es el celo a la palabra, es el celo, aleluya, a lo que, alabado Dios, a lo que a Dios no le agrada, porque mire, él era un varón lleno del Espíritu. Mire cuánto cristiano hoy en día puede ver tanta idolatría y no se enardece, puede ver tanto pecado y le vale, no le importa nada, aleluya. ¿Es por qué? Porque no tiene el celo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aún no ha conocido a Dios verdaderamente, aleluya. Por esa razón, mire, el apóstol Pablo se enardeció por dentro, aleluya, al ver a toda la ciudad llena de idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo, aleluya. Es el amor y la admiración excesiva, aleluya, bendito Dios, que se siente por una persona o por una cosa. Mire, esa es la idolatría. ¿Cuánta idolatría hay hoy en día? Idolatramos el carro, idolatramos los hijos, idolatramos el esposo, idolatramos la esposa, idolatramos el dinero, idolatramos cuántas cosas, hermano. No necesariamente los ídolos que la iglesia ha presentado, la católica, aleluya, dentro de, no solo eso, sino que también las cosas materiales, aleluya, bendito sea Cristo. Esa es la idolatría, hermano. Cuánta idolatría vemos hoy en día. Muchos amadores del dinero idolatran el dinero, hermano. Entonces el apóstol Pablo se enardecía al ver toda la idolatría que se movía en Atenas, hermano.
Y dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos, porque primero, antes de ir al Areópago, fue a la sinagoga de los judíos, donde habían judíos. Primero fue a los judíos a predicarles del Cristo maravilloso. Mire, el apóstol Pablo no perdía el tiempo como nosotros. El apóstol Pablo estaba ocupado en las cosas del Señor. El apóstol Pablo aprovechaba bien el tiempo, aleluya, porque sabía que las personas estaban perdidas en la idolatría. Sabía que las personas necesitaban conocer al Cristo maravilloso, al Cristo glorioso, al que les iba a cambiar la vida. Por eso es de que mientras él estaba en Atenas esperando a Silas y a Timoteo, fue a la sinagoga con los judíos, aleluya, y piadosos, dice, y en la plaza cada día con los que concurrían, escuche, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Mire, ¿quiénes eran estos? Los filósofos, los que estudiaban la filosofía. Dice que es según la etimología que ellos, el amor a la sabiduría, el estudio como conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, la belleza y la moral. Todo eso era lo que estudia un filósofo, aleluya. Entonces, los epicureos, aleluya, y los estoicos eran unas sectas, hermano. Dicen que se refieren a las doctrinas que se dedicaba, aleluya, a que la meta de ellos era estudiar la vida. La meta máxima de la vida es el placer de los sentidos. O sea que ellos solamente estaban dedicados a estudiar lo que hacía feliz en los sentidos del ser humano. Ellos no estaban interesados en conocer a Dios. Ellos estaban interesados en conocer solamente lo que es el universo, en conocer lo que es la mente del hombre. Aleluya. Eran muy estudiosos porque la ciudad de Atenas dice que era un centro intelectual del mundo antiguo, donde había mucho estudio, mucha educación, mucho estudio artístico. Ellos eran muy estudiosos en ese lugar, aleluya, muy educados, como quien dice, hoy en día, como usted ve, los universitarios, usted ve, y eso es bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Es que como se llenan la mente con pura filosofía humana, vienen después a decir que el evangelio no es nada. Ellos dicen que ellos tienen la razón, hasta han sacado que el hombre viene del mono. Usted ha visto que un bebé nace con una cola, no, mi hermano. Usted ha visto que un bebé nace, aleluya, lleno de cabello por todos lados, pareciéndose a un mono. No, mi hermano, esos son los filósofos que tienen una educación y una enseñanza, se puede decir vacía. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios de sus vidas. Ellos están vacíos, están huecos por dentro, hermano, aleluya, aunque tengan mucho conocimiento de esta tierra, pero eso no les sirve para nada. ¿Por qué? Porque eso no les salva. Aleluya, gloria a Dios. Y así estaba Atenas. Y el apóstol Pablo enardecía por dentro. Hoy los padres de familia, hermanos, no aconsejan a sus hijos. La escuela se los está educando, les están enseñando. Ellos tienen que llevar clases de todas esas enseñanzas que está ofreciendo el mundo. Y si el muchacho no le estudia la Biblia, no ha entregado su vida a Cristo, allá el mundo lo va a arrastrar y él va a crecer con esa filosofía, aleluya, creyendo que no necesita de Dios. Entonces dice que estaban esos los epicureos y los estoicos, que eran esas sectas, aleluya, que estudiaban, se dedicaban solamente a estudiar eso, lo que era el placer de los sentidos de la vida del ser humano. Y dice que disputaban con él, como que el apóstol Pablo les predicaba la palabra y ellos le salían, como usted ve hoy en día, muchos hacen referencia a los libros que escribe el hombre solamente. Entonces, mire lo que dijeron. Ellos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Le dijeron a Pablo. Y esa palabra, palabrero, mi hermano, significa un charlatán o coleccionista de chismes en información falsa. Entonces, estos que tenían estas enseñanzas que no eran conforme a la palabra, sino que eran los epicureos, todos ellos
le dijeron a Pablo como quien dice, ¿qué quiere decir este con el palabrerío? ¿Qué quiere decir este charlatán como quien dice? Este que está coleccionando solamente chismes y trae mala información. Este que dice que también es un pseudointelectual frívolo trágicamente. Los superintelectuales de la colina, dice, de Marte no lograron ver en Pablo todas las cualidades que hacía de él un portador de la verdad. Porque le dijeron que era un mentiroso, un charlatán. Ellos no pudieron darse cuenta de la verdad, de que Él les estaba predicando la verdad y que la verdad los iba a hacer libres. Ellos no se dieron cuenta de eso. Hoy en día usted se da cuenta, se le predica la verdad y la gente dice, ese es un mentiroso, ese es un falso, ese es un charlatán, ese habla mentira, porque Dios no existe, dice mucho que se cree filósofo de este tiempo, mucho que se cree estudioso, aleluya, pero no estudioso de la palabra de Dios, sino que estudioso de libros que han escrito personas mortales, aleluya. Y mire, la Biblia dice que es maldito aquel hombre que confía en otro hombre. Así que si usted y yo confiamos en lo que un libro escrito por un hombre, aleluya, nos va a encaminar por la vida, estamos perdidos, hermano. Y usted dirá, es que la Biblia lo escribió un hombre. Claro que sí, pero fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Amén. Y esa es la diferencia. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Así dice el Señor, aleluya. Puede pasar todo lo que, pero las palabras no pasan. Y dése cuenta, han tratado de desaparecer este libro, pero no lo van a poder hacer, porque esta es la palabra de Dios. Amén. Entonces decían ellos, este que solamente colecciona chismes, porque la gente piensa que es palabrería nada más. Por eso dijeron, este palabrero, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros otros dice, parece que es predicador de nuevos dioses, dice, con D minúscula. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Mas ellos no quisieron creer. Pero dice, y después lo llevaron, dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? O sea, se lo llevaron al lugar que le digo, donde se discutían cosas importantes. Lo llevaron para allá para que escucharan. Entonces le dijeron, ¿podremos saber más qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nosotros, dice, a nuestros oídos cosas extrañas, dijeron. Por eso el ser humano cuando escucha la palabra de Dios, se le hace extraño escuchar esta palabra. Porque es el evangelio de Cristo. Porque solamente ha escuchado lo que el mundo le ha ofrecido. Pero cuando oye palabra de Dios como estaban los atenienses, se les hace extraño, mi hermano. Porque han llenado su cabeza de filosofía hueca y barata del mundo. Y cuando les llega la palabra de Dios, se admiran. Porque dicen, ¿qué es esto nuevo que viene a mi oído? Y le dijeron, queremos pues saber qué quiere decir esto. Y luego dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Mire, esto me viene a mí a la mente, como hoy en día, si lo ponemos hoy en día, ellos querían solamente oír cosas nuevas. La gente hoy dice que la palabra de Dios ha pasado de moda. Mire que la gente está más interesada en el nuevo teléfono que va a salir. La gente se interesa más por el iPhone 14, iPhone 15, por el teléfono Samsung tal, por el teléfono tal. La gente quiere escuchar lo nuevo, quiere ver lo nuevo que el mundo le está ofreciendo. Pero la palabra de Dios dice, no, esa palabra es muy antigua, esa palabra no la quiero, quiero lo nuevo que está saliendo. Y por eso cuando oyen esta palabra se les hace raro. Y hay unos que se interesan y dicen, a ver, explíqueme qué quiere decir eso. Y otros que no les importa, solamente le dan la espalda y dicen, mejor me voy, porque el iPhone 14 y 15 me va a entretener más. El iPhone 14 y 15, ahí voy a poder ver lo que quiero ver, que lo que se está moviendo ahorita en el futuro, porque estamos viviendo tiempos finales, hermano, donde la tecnología ha avanzado. Y la Biblia nos habla en Daniel que la tecnología iba a avanzar, mi hermano, pero esta era señal de que el fin iba a venir. La ciencia iba a aumentar. Y es lo que ha sucedido. Y la gente quiere escuchar solamente lo nuevo que viene saliendo.
Más se da cuenta que es lo que lo está perdiendo, porque lo está entreteniendo, lo tiene embobado, como dice, lo tiene como un zombie, lo tiene, aleluya, nada más ahí como una máquina, hermano. Pero esta palabra le abre los ojos a todo el mundo, al que quiere escucharla y atesorarla de verdad. Entonces los atenienses así estaban, hermano. Querían escuchar solamente lo nuevo. Entonces dice, ¿qué quiere decir esto? Entonces, aquí donde leímos entonces el discurso de Pablo en el Areópago, dice, Pablo puesto en pie, se paró en medio del Areópago y me imagino que había multitud de personas ahí. Y él les dijo, varones atenienses, les dijo, en todo observo que sois muy religiosos. En todo observo que soy religioso, les dijo. Mire, el apóstol Pablo estaba con los ojos abiertos. No andaba agachado con la cabeza para abajo viendo TikTok ahí. No andaba con la cabeza para abajo viendo videos mundanos, hermano. No andaba viendo, aleluya, a las mujeres atenienses. No andaba buscando a ver dónde están las muchachas de aquí de Atenas. No, hermano. Él estaba viendo lo que se movía alrededor. Y él vio que había religiosidad. Él vio que había mucha idolatría. Él vio que toda la gente, la mayoría estaban vacías de conocimiento de palabra de Dios. Y él aprovechó el tiempo mientras esperaba. Él a Silas y a Timoteo. Él aprovechó el tiempo a predicar. Y entonces le dijo, veo que sois muy religiosos, le dijo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Quiere decir de que ellos tenían muchos dioses con D minúscula, muchos dioses que los tenían en sus templos. Aleluya, así como la iglesia católica, la popular, le pone muchos santos, dicen ellos, muchas estatuas. Y aquí los atenienses tenían un altar donde no tenían ninguna imagen y decía al Dios no conocido, porque me imagino que tal vez habían escuchado que había otro Dios. Aleluya. Y ese es el Dios verdadero al que Pablo les fue a predicar a los atenienses. Y es el que hoy les predicamos, hermano. Es al Cristo maravilloso, al Cristo glorioso, al que dio su vida por usted y por mí. A Él es al que le predicamos. Y por eso el apóstol Pablo aquí les dijo, ese altar que tiene esa inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, le dijo, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Y sabe qué es lo que el Señor ponía en mi corazón? De que hoy en día nos ponemos a señalar a la iglesia católica y decimos, tienen cuántos santos ahí parados y los adoran y ellos no hacen nada, y eso es cierto. Y se llena la boca la iglesia cristiana y decir, nosotros alabamos al Dios verdadero. Pero ¿sabe qué era lo que Dios ponía en mi corazón? De que somos unos mentirosos, hermano. Porque decimos, yo conozco a Dios, pero seguimos revolcándonos con el mundo. Decimos, yo conozco a Dios, pero seguimos chismeando. Yo conozco a Dios, pero seguimos adulterando. Yo conozco a Dios, dice, se llenan la boca, aleluya, de estar en los cultos. Y hasta le dicen, un culto glorioso para Dios, dice. ¿Cuál culto glorioso para Dios? Es el culto para tu carne. No es para Dios, porque si fuera para Dios, discernieras en el Espíritu qué es lo que Dios quiere. Y Dios no quiere un show, Dios no quiere un espectáculo. Dios no quiere que seamos religiosos, hermano. Dios no pide eso de su pueblo, y es el que Pablo les fue a anunciar a los atenienses, y es el Cristo que hoy también les predicamos, al que vosotros adoráis, hermano, hermana, tú que me estás viendo, al que vosotros adoráis sin conocerle. Porque si le conocieras de verdad, si le conociéramos de verdad, nuestra forma de vivir cambiaría, nuestra forma de hablar cambiaría, nuestra forma de caminar cambiaría. No le conocemos, por eso seguimos haciendo lo mismo. Pero si criticamos a aquel, aleluya, que está de rodillas delante de una estatua, hipócrita, porque lo mismo hacen ustedes y nosotros. Decimos, conozco a Dios. Ay, al sonar de la trompeta me levanto. ¿Cuál te vas a levantar si sigues haciendo lo mismo? No puede ser posible.
Y dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. Santo es el Señor, aleluya. Entonces, hermano, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bendito Dios. Isaías 42:5, hermano, dice, alabado sea Dios. Mire lo que dice el profeta Isaías. Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Es que el Dios que nosotros decimos con nuestra boca, que predicamos, no le conocemos. Porque si le conociéramos nos diéramos cuenta que Él ha creado todo. Y decimos, sí, Dios creó los cielos y de la tierra. Dios creó el infierno también. Pero todas las modas del mundo no las creó Dios, las creó Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, y dice que Él no habita en templos hechos por mano de hombre. Él habita dentro de nosotros, hermano, el Espíritu Santo. Porque ahora nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y dése cuenta, anda mucho falso diciendo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Anda mucho falso. Hasta el borracho, hermano, se sabe más la Biblia que nosotros. Y dice conocer a Dios, pero anda borracho. Si conociera la Biblia, no anduviera borracho. Pero mire, a veces ellos saben más Biblia que el que dice conocer a Dios. Ellos saben más Biblia a veces, hermano. Y usted y yo que decimos, yo conozco a Dios, ¿por qué no leemos su escritura, la palabra, para llenarnos y nutrirnos del alimento del alma? Y vivir una vida santa delante de los ojos de Dios. Él ya no habita en templos hechos por mano de hombre. Él habita dentro de nosotros, hermano. Pero si nosotros ensuciamos este templo, ¿cómo va a estar ahí el Espíritu Santo? Si nosotros ensuciamos la casa de Dios, el templo que es este cuerpo, ¿cómo piensa usted de que ahí va a estar el Espíritu Santo? ¿Cómo piensa usted que ahí va a estar la gracia de Dios? Mire que anoche estábamos predicando la palabra y nos llegó una persona que estaba alcoholizada. Y él dijo, yo conozco a Dios, yo ya fui sellado con el Espíritu Santo. Y sabía bastante Biblia, hermano. Si conociera a Dios no anduviera en ese estado. Andaba drogado, andaba alcoholizado. Pero hermano, se sabía la Biblia con versículos. Se sabía la Biblia, parecía que la estaba leyendo. Sabía más Biblia que cualquier cristiano que dice, yo soy cristiano solamente porque va a una iglesia y está ahí y predica la palabra. Solamente porque le han puesto el título de evangelista. Yo soy evangelista, dice, y soy evangelista y levantan el pecho, aleluya. Si creyera que, aleluya, al Dios verdadero, si conociera a Dios, fuera humilde, hermano. Porque, aleluya, aquel que dice conocer a Dios se da cuenta que Dios pide que seamos humildes. No exaltados. ¿Por qué? Porque Dios mira al humilde. Dios mira a aquel que se humilla. Pero porque tiene el título, soy pastor, dice. Pero trasquila las ovejas. Soy pastor, dice. Y conozco a Dios. Y Dios me habla, dice. Si Dios le hablara, ya lo hubiera reprendido. Si Dios le hablara de verdad, ya le hubiera dicho, mira cómo está el altar de mi casa. Si Dios le hablara de verdad, cabezón, ya se le hubiera llenado la cabeza con palabra. Y el Señor ya le hubiera dicho, mira cómo andan los que tú tienes ahí arriba del altar. Mira todos esos cómo están. Mira cómo están. Mira cómo está el templo. Aleluya, gloria a Dios. Y decimos que conocemos a Dios. Si lo conociéramos, nos diéramos cuenta que Él es santo, hermano. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Uno. Dios, ¿cómo es Dios? Nos hemos preguntado cómo es Dios. Pensamos que Dios es de brincos y de gritos.
Pensamos que Dios es de desorden. Pensamos que Dios es de hacer shows dentro de las iglesias. Pensamos que Dios es de hacer comida dentro de las iglesias. Pensamos que Dios es de estar haciendo kermeses. Pensamos que Dios es de estar vendiendo atol, pupusas, aleluya, empanadas, frijoles con plátano, estar vendiendo francés dentro de la iglesia. Pensamos que esa es la casa de Dios. ¿Usted piensa que Dios quiere que esté negociando dentro de su casa? ¿Cómo es Dios? ¿Será que Dios está en la cocina con un mandil cocinando? ¿Será que ahí está Dios? Pero como el pastor dice, a mí me habla Dios. Si Dios le hablara, ya le hubiera dicho, mi casa es casa de oración y puerta para el cielo. Aquí no es para comerciar. Si Dios le hablara de verdad. Pero como somos mentirosos, Dios me habló mentiroso. Hay pastores mentirosos. Yo camino con la unción. ¿Cuál es la unción? La unción del diablo, tal vez. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de toda mentira. Al Dios no conocido, ¿conoces a Dios? ¿Lo conocemos de verdad? Somos tan mentirosos y tan hipócritas, aleluya, que solamente por tener un traje decimos, yo conozco a Dios, yo camino en la unción de Dios, yo profetizo, yo hablo lenguas. No, mi hermano, el conocer a Dios nos hace humildes. ¿Cómo es Dios? ¿Será que Dios es de estar parado solamente hablando? No. ¿Cómo es Dios? Le voy a dar unos puntos de referencia solamente. Dios es la sustancia de todas las virtudes humanas. Dios es la esencia, hermano, de toda la vida. ¿Cómo es Dios? Dios es toda sabiduría, hermano. ¿Cómo es Dios? Dios todo lo puede y todo lo sabe. ¿En quién está puesta nuestra confianza entonces? Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe. Pero no, ahora se pone a comerciar dentro, porque dice, no me va a alcanzar para sacar el pago. Dios todo lo puede, entonces, ¿quién te llamó, pues? Aleluya. ¿Quién te llamó? ¿Será que te llamó un ídolo o el Dios no conocido? Gloria a Dios. Y no que dice, Dios me llamó a mí al ministerio, pero afligido porque no llega el dinero para la renta. Mejor vendamos dentro de la iglesia. Dios todo lo puede y Dios todo lo sabe. Él sabe para dónde se están yendo todos los fondos que están llegando a la iglesia. Él sabe para dónde se están yendo todos los diezmos y las ofrendas. Él sabe todo. Y a veces muchos dicen, no alcanzamos para... No, hermano. Dios todo lo puede y Dios todo lo sabe. Dios sabe si estamos adentro de la iglesia o subido en el altar con un corazón limpio. Dios sabe si tenemos un corazón limpio delante de Él o un corazón negro, peludo, oscuro, lleno de maldad, lleno de miseria. Dios sabe cómo estamos. Dios sabe. Él conoce y la misericordia de Dios nos tiene vivos. ¿Por qué? Porque si estuviéramos como en la antigüedad, parados aquí con un corazón negro, con un corazón lleno de maldad, con un corazón lleno de chisme, con un corazón lleno de esas raíces de amargura, ya nos hubiéramos muerto. Santidad a Jehová se ponía en el pecho el sumo sacerdote. Y usted y yo, ¿qué somos? Somos sacerdotes de Cristo. Pero vivimos en santidad. ¿Será que vivimos en santidad sin vergüenzas? ¿Será que vivimos? No, hermano, hay muchos que ya perdieron la vergüenza. Si conociéramos a Dios, hermano, supiéramos que Dios es omnipotente, supiéramos que Dios es omnisciente, supiéramos que Dios es omnipresente, hermano. Y usted dirá, ¿y qué es eso? ¿Y no que dice que conoce a Dios, pues? ¿Qué es eso? ¿Qué será omnipotente? Ya hemos tomado el tiempo de buscar qué significa. Solo porque lo oímos, lo repetimos. Y decimos que conocemos a Dios. Pero no tomamos tiempo para dedicarle a la palabra de Dios. Omnipotente, que Dios todo lo puede, hermano.
Dios todo lo puede. Si Dios nos ha llamado, Dios no nos deja solos, no nos abandona. Los atenienses religiosos tenían muchos ídolos. Así hoy en día, el cristiano de hoy, de este tiempo, tiene muchos ídolos. El pastor, por no dañar a sus hijos en carne, o a su mujer, que la mira toda rebelde, no le predica la verdad. Prefiere omitir las palabras y hablarle bonito. ¿Para qué? Para que no se enoje, aleluya, mi esposa, para que no se enoje mis hijos, o para que no se enoje el amigo, para que no se enoje aquel que diezma bastante, para que no se enoje aquel que ofrenda bastante, para que las familias estén ahí sentaditas, para que las familias se sientan cómodas, dándole comodidad al pecado, a la carne. Dios todo lo puede, hermano, aleluya. Si Dios nos ha llamado, Él va a suplir toda la necesidad, pero tenemos que serle fiel a Dios, hermano. Tenemos que ser fiel a Dios, conocer a Dios, buscar a Dios de verdad. Dios todo lo puede, omnisciente, Él todo lo sabe. Omnisciente, todo lo sabe. Él sabe qué es lo que estamos pensando en este momento. Usted que me está viendo, tal vez ahí por internet, que va a ver el video. Tal vez ahorita, en este momento, este video va a quedar grabado. Y usted que está escuchando el video va a decir, ese no predica bonito. Y va a empezar usted a rechinar los dientes como rechinaban los fariseos, como rechinaban todos ellos cuando Esteban les predicaba. Pero es que, como dice un dicho, y está bien dicho allá afuera, que al que le queda el saco que se lo ponga. Si usted que me está viendo es un sinvergüenza, recuerde que Dios todo lo sabe y Él conoce tu corazón, conoce tu mente y conoce y sabe si te callas la palabra por ser, aleluya, como dice Isaías, un perro mudo. Y sabe Dios, Él todo lo sabe. Él sabe si te subes al altar limpio de corazón. Él sabe si cantas limpio. Él sabe si le alabas limpio. ¿Conocemos a Dios? ¿Será que lo conocemos? Omnipresente. Él está en todas partes. Él está allá en el trabajo. Él está en el carro cuando vamos. Él está aquí. Él está cuando estamos metidos en el baño. Él está en las noches cuando estamos ya acostados que todos se han dormido. Él está cuando vamos solos a un lugar. Él está cuando vamos viajando a otro lado. Él está cuando está en todo lado, hermano. Él está donde te quieras esconder. Métate debajo de las piedras, debajo de la tierra, porque ahí está también. El hombre busca lo más oscuro. El hombre busca lo apartado. El ser humano busca donde no lo mira el ojo humano para pecar, para hacer maldad, para llenarse de la basura, del lodo, del estiércol. Y después le van tomando santa, dice el sinvergüenza, con olor a estiércol, hermano. Es que Dios nos ha sacado del muladar al Dios que no conocemos. Si le conociéramos, estuviéramos viviendo limpios. Si le conociéramos, no fuéramos chismosos. Si le conociéramos, no anduviéramos de pleiteros. Si le conociéramos, no anduviéramos de fornicarios. Si le conociéramos, limpiáramos la iglesia. Los pastores limpiaran la iglesia. Pero no, el pastor se quiere engordar nada más de dinero. Se ha adueñado de las almas. El pastor se ha hecho dueño de las almas. El pastor siente que tiene señorío sobre las almas. Es que Jesús le dijo al apóstol Pedro, apacienta mis ovejas, le dijo. No le dijo, tú eres el amo y señor, no. Apacienta mis ovejas, que las guiara por el camino de los pastos verdes, hermano. Pero ahora el pastor, usted lo mira y camina en medio del pueblo, parece que fuera Dios el sinvergüenza. Él sabe todo, hermano. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. ¿Cómo es Dios? ¿Conocemos de verdad a Dios? ¿Lo conocemos? ¿Será que Dios solamente está en el templo, hecho por manos de hombres? No, aquí el apóstol Pablo le dijo a los atenienses que Dios, aleluya, no está en templos hechos de manos de hombres humanas, dice, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, dice. Pues Él es quien da
a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Usted cree que Dios nos necesita? No, hermano, nosotros necesitamos de Dios. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él no está lejos. No está lejos de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que ponemos la barrera para que Él no llegue a nuestra vida. El pecado es la barrera que ponemos, hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 1:20. Aleluya, bendito sea Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo, hermanos. Amén. Vive Cristo. Amén. Aleluya, estamos con gozo. Amén. Alabado Dios, que no se vaya el gozo, hermanos. Decimos que conocemos a Dios. ¿Será que lo conocemos de verdad? ¿Será que de verdad le conocemos? Pastores, ¿conocemos a Dios? Evangelistas, ¿conocemos a Dios? Ministros de la alabanza, ¿conocemos a Dios? Profetas, ¿conocemos a Dios? Dios les ha hablado para que anden, aleluya, ahí haciendo un show, un espectáculo dentro de las iglesias. ¿Conoce de verdad Dios? ¿Dios le mandó a hacer todo ese desorden? Dios le mandó a hacer ese desorden, a parar los cultos, a parar la palabra, a parar la alabanza a Dios. ¿Qué cree usted, que usted tiene más prioridad que Dios? No, hermano, la prioridad es la palabra de Dios. Hay iglesias que paran el culto para que un sinvergüenza se pare, a hablarle mentira, a hablarle lo que ya está escrito aquí en la palabra. Se dura hasta 10, 20, 30 minutos y después solo un poquito de palabra porque ya el hermano o la hermana ya profetizó. ¿Será? Conocemos a Dios y Dios quiere eso. ¿Será que todo ese sinvergüenza nos trae nuevas revelaciones? Porque ya el canon está sellado, hermano. La palabra de Dios ya se selló. Todas las profecías están escritas aquí en la palabra. Y si un sinvergüenza se para, solamente se para a recitarle la palabra. Hay pecado, dice, hay pecado en el pueblo. Hay pecado, pero si el primer pecador es el sinvergüenza, porque todos somos pecadores. Aleluya. Y más ese sinvergüenza que engañando al pueblo. Pero los pastores como, aleluya, quieren tener un show y un espectáculo dentro de las iglesias. Está bien, dice. Está bien, déjenlo. El pastor necesita, aleluya, apretarse el cinturón, el cincho, como le quiera llamar, y ponerse bien sus pantalones como un varón de Dios. Santo es el Señor. Pero ahora hay pastores que se dejan mandar por lo que dicen los demás. Pero es que si Dios puso a los pastores en las iglesias, porque supuestamente es el que conoce a Dios y está en lo secreto, es el ángel de la iglesia. Pero se deja mandar por el pueblo. Aleluya. ¿Conocemos a Dios, hermanos? Mire lo que dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oiga, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento necio, y su corazón fue entenebrecido. ¿Y qué se envanecieron, hermano? Se hicieron, dice envanecieron es vaciar, es en vano, es tonto, es inútil, es confundido. Se envanecieron en su razonamiento. Se hicieron tontos. Se hicieron inútiles. Es lo que dice la palabra. Y es que eso es lo que no les gusta. Sienten que se les pega una patada en el hígado. Es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? Dice que no es mi palabra como martillo. Y martilla el pecado, hermano. Es como espada de doble filo, que corta para allá y corta para acá.
¿Y acaso que si una espada le corta usted va a sentir rico? ¿Usted va a sentir cosquillas? No, va a sentir ardor, va a sentir dolor, porque es la palabra. Pero todo aquel que anda caminando bien delante de Dios y conoce a Dios verdaderamente y se guarda en santidad, dice, gloria a Dios por la palabra, porque esa palabra es la que necesitamos en estos tiempos. Pero no, muchos quieren hoy a homosexuales ahí en los altares. Mucho amanerado hoy en los altares, hermano. Se envanecieron, se hicieron inútiles, se hicieron tontos. ¿Por qué? Porque diciendo conocer a Dios no le glorifican a Dios como debe de ser. Alabado Dios. Dice, profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. No seamos necios. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No nos creamos sabios como los atenienses. Los atenienses se creían filósofos, sabios porque estudiaban mucho, pero no estudiaban la palabra de Dios. Tenían ellos un conocimiento, una sabiduría humana, una sabiduría terrenal, que Santiago dice que es una sabiduría diabólica. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Aleluya. El hombre que se cree sabio y deja a Dios a un lado y no glorifica a Dios como debe de ser, hermano. Tengamos cuidado. Mire lo que dice Santiago 3:15, aleluya. Porque se envanece mucho. Muchos se envanecen, se hacen inútiles después de predicar la verdad. Se tuercen. ¿Para qué? Para tener llenas las iglesias, dice. Hay que darle gusto a todos. Hermano, Jesús no le estuvo dando gusto a todos. Porque el apóstol Pedro le dijo, Señor, se están yendo. Porque el mensaje que el Señor les estaba dando no les gustó. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Acaso le dijo, sí, Pedrito, vamos a cambiar el mensaje, le vamos a hablar solo de amor y de prosperidad para que se llene, le vamos a dar gusto a cada uno de los hermanos? Si este pide brincar, que brinque. Si este pide subirse con aretes y con cadenas, que se suba. Si este quiere subirse pintada del pelo, con el pelito cuto que parece hombre, que se suba, dice. Si este quiere llenarse de pintura en la cara, que se suba. Total, es el culto para Dios y Dios conoce el corazón sin vergüenza. Es que si se quiere subir con los pantaloncitos apretaditos, que se suba. Es que si quiere estar allí arriba, la hermanita con la falda pegada, que se suba, dice. Y dicen conocer a Dios y Dios es santo. Y demanda santidad. Pero como los pastores hoy ya se torcieron, se envanecieron, se hicieron tontos, inútiles, creyéndose más sabios que lo que está aquí escrito. ¿Por qué? Solamente porque ya tiene 5, 10, 15, 20 años de estar pastoreando. Dice, no, yo tengo experiencia. Y no pasa nada, se me llena la iglesia. Pero es un pastor que está apacentando cabros solamente porque él también es un cabro. Y conocemos a Dios. No le damos el culto como debe ser a Dios. Mentirosos somos. Maestros de la palabra, dicen. Y maestros de la palabra, conocedores de la palabra. Y se han desvanecido, se han hecho inútiles. Se han hecho tontos. Porque viven a su propia concupiscencia. Pero se para a enseñar la palabra. Pero por fuera vive una vida de sinvergüenza. Le mira a la esposa, anda de sinvergüenza. Anda toda pintada que parece Jezabel. Usted lo mira afuera. Y anda igual que un mundano. No se ve el cambio. Santiago 3:15 dice, bendito sea Cristo Jesús, aleluya. Porque esta sabiduría, dice... Mire, vamos a irnos más atrás al 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque hay mucho predicador, hay mucho ministro de la alabanza,
Hay mucho cristiano que se jacta de tener la verdad, de tener a Cristo, hermano, cuando en su corazón ahí está amargo, tiene pleito, tiene ira, está contendiendo con su hermano, anda de chismoso, anda de chismosa, anda de prostituta o de prostituto, aleluya, espiritualmente. ¿Por qué prostituto y prostituta? No solamente que va a ir a vender el cuerpo, sino de que se ha prostituido, aleluya, dejando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque sigue viendo las cosas del mundo. ¿Sí? Adúlteros espirituales. Alabado Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios, dice, pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Ya ve lo que dice que es la sabiduría que el hombre, él tiene. El que tiene sabiduría terrenal, es una mente animal la que tiene, es una mente diabólica. No tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermano, tiene paz. La mente de Cristo tiene amor. El que tiene la mente de Cristo conoce a Dios. Pero el que no conoce a Dios tiene una mente animal todavía. Aquí lo dice Santiago. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí ven? Dice, andamos de pleiteros, no andamos haciendo paz. Hermano, pastores peleando, hermano. Pastores enojados porque muchos no comparten la misma sinvergüenzada que hacen. Pastores enojados y peleando con el que predica la verdad, la sana doctrina, la enseñanza sana de Dios, que predica la palabra de Dios. Hay pastores que se enojan, evangelistas que se enojan, maestros de la palabra que se enojan. Se han hecho pleiteros, enemigos de la verdad. Se enojan. Y pastores, hermano, eso es lo que más le arde dentro a uno. Como el apóstol Pablo, al ver toda la idolatría que había en los atenienses, ardía dentro de él el espíritu. Y le duele la palabra, porque sabe que están engordándose a costillas de las ovejas. Porque saben que están de paganos, están de mundanos. Y como muchos, el que predica la verdad, el que ama la enseñanza de verdad no va a estar metido en un chiquero. El que ama la palabra de verdad no va a estar metido en esos lugares que más bien en vez de darle pastos, le están dando, aleluya, bendito Dios, a comer. No son pastos verdes, sino que, aleluya, es una comida que lo va a dañar, que lo va a perder. Cómase una comida que no sirve, a ver, le va a doler el estómago, le va a dar diarrea, se va a ir para el baño, va a tener que tomar medicina. Y la palabra, la medicina, hermano, hay que tomar, aleluya, la palabra de Dios en serio, hermano. Hay que desintoxicarnos de las malas enseñanzas. Hay que dejar ese conocimiento terrenal a un lado y agarrar el conocimiento de Dios. Amén. Hay que estudiar, hermanos. Muchos dicen, es que no podemos estar leyendo, no podemos estudiar porque la escritura mata, toda la enseñanza mata. Lo mata a usted porque no quiere estudiar. Y al perezoso no quiere leer, no quiere estudiar. No quiere llenarse de conocimiento para poder ofrecer una palabra, aleluya, que va a traer edificación. Y 4, ya vamos terminando. ¿Conocemos a Dios? ¿Cómo es Dios? Él es
santo. ¿Sí? ¿Y será que podemos vivir en santidad? Le hago esa pregunta. ¿Podemos vivir en santidad? No me responda usted solo. ¿Será que podemos vivir en santidad porque Él es santo? Mire, que si fuera imposible vivir en santidad, Dios no nos hubiera dicho que teníamos que vivir en santidad. Pero no es imposible. No. Si fuera imposible vivir en santidad, Dios no nos los hubiera ordenado en su palabra. No nos hubiera dicho nada de la santidad. Pero como sí es posible vivir en santidad, lo que pasa que, aleluya, como no hemos conocido a Dios, no vivimos en santidad. Vivimos como paganos. Vivimos como fariseos. Vivimos como mundanos. Vivimos como cabros, no como ovejas. Santo Dios. Santo es el Señor. Sí, así es. Levíticos 19, 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, escuche, y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Y quién es su Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿Acaso no es Jehová? ¿O quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿Será nuestro Dios el dinero? Mujeres, ¿será su Dios la pintura? Que no pueden vivir sin estarse repellando la cara de pintura. ¿Acaso Dios le dice a la mujer que se llene de pintura? No. ¿Por qué no dejamos el chisme? ¿Acaso Dios, aleluya, dijo: ¿sabe que es santo antes de seguir ahí? Significa ser separado para Dios, apartado para Dios. Y a todo aquel que es santo se aparta para Dios y no sigue con el mundo. Pero ¿por qué no hemos podido dejar la hipocresía? Porque no hemos conocido a Dios. Si verdaderamente conociéramos a Dios, nos diéramos cuenta que Él es santo. Si verdaderamente le conociéramos, Él demanda santidad de su pueblo. Él no dice en su palabra que tenemos que revolcarnos con el mundo, sino que ¿qué es lo que dice? Que todo aquel que es amigo del mundo es enemigo con Dios. La palabra es clara, lo que pasa es que nosotros la acomodamos a nuestra manera. ¿Por qué? Porque somos sinvergüenzas. Eso es lo que sucede, hermano. Apartados para Dios es de vivir en santidad. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién es el de limpio corazón? ¿El que tiene chisme en su corazón? No, hermano. ¿El que tiene amargura en el corazón? No. El que está enojado con su hermano no tiene limpio el corazón. ¿Quién es el que es de limpio corazón? Aquel que ha conocido a Dios, que ama a Dios, que es apartado para Dios. Mateo 5:8: va a ser bienaventurado todo aquel de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Todo aquel que está viviendo en santidad, hermano, tiene una madurez, aleluya, en que él deja de preocuparse por sus propias necesidades. Sí, todo aquel, hermano, que vive en santidad y alcanza una madurez de santidad, deja de preocuparse por sí mismo, hermano, por sus necesidades. El que conoce a Dios se convierte en un instrumento, hermano, de Cristo. Pero el que no conoce a Dios sigue siendo un instrumento del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo trae dolor, trae contienda. Dice que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Entonces, aquel que dice ser cristiano, pero que no es instrumento de Dios, lo que trae es división, lo que trae es chisme, lo que trae es contienda, lo que trae es solamente críticas, lo que trae solamente habladurías, hermano. Y un instrumento de Cristo Jesús va a cumplir el anhelo de la oración que hizo el Señor, aleluya, bendito Dios, en Mateo 6:10, donde dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
¿Será que lo que se hace en el cielo, será que es tener una mente animal? ¿Será que en el cielo los ángeles andan de chismosos? ¿Será que en el cielo, aleluya, se vive en pecado? Porque dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos que ser instrumentos para Cristo, hermano, para ganar almas, no para destruirlas. Pero hoy las iglesias están peleando, están destruyéndose, están matando, parece que fueran pandilleros, hermano. Eso parece. Usted ve las pandillas, la 18 con la 13, si se ven, se agarran y se matan. Y así hoy las iglesias y cristianos, miran aquel, no, este no, y lo empiezan a criticar, lo empiezan a hablar, empiezan a decir, esos son religiosos, empiezan a, aleluya, parece que fueran pandilleros, hermano. Todavía tienen una mente animal, una mente diabólica. Se han desvanecido en su propio conocimiento. Ya no son instrumentos para Cristo. Lamentablemente, hermano. Hay que ser instrumentos para Cristo, ganar almas para Cristo. Eso es lo que Cristo quiere. Cristo quiere encontrar una iglesia unida, una iglesia que le esté glorificando y dándole culto como Él se la merece. ¿Conocemos a Dios? Los atenienses, hermano, no lo conocían. Los atenienses eran religiosos. Los atenienses, hermano, tenían ídolos. Había idolatría. Por eso el apóstol Pablo se enardecía al ver esa ciudad entregada en la idolatría. En lo que sucede hoy en día, hermano. Aleluya, bendito sea Cristo Jesús. Y dice, ya para ir terminando, dice, en el 28, versículo 28 del capítulo 17 del libro de los Hechos, dice, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imagen de hombres. Mire, dése cuenta. No pensemos que el poder de Dios está en una escultura. No pensemos que el poder de Dios está en una estatua hecha de mano de hombre, de oro, de plata. No, hermano, ahí no está el poder de Dios, aleluya. Ahí no está la divinidad de Dios. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero mire, y ahora aquí, para ir terminando, el 32 es lo que sucede hoy en día con todos, la mayoría, porque pocos aceptan la palabra. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Así hoy en día, usted ve muchos burlándose del predicador de la palabra. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya te vamos a oír otra vez. Pero mire, pero aquellos entendidos que buscan lo de arriba, mire, algunos creyeron, dice, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hay que ser como los Dionisios, las mujeres como las Damaris, que creyeron a la palabra, no como aquellos que se burlaron. Así que, hermano, recordemos que Dios es santo. ¿Conocemos a Dios?